Amigos, buenos días. Qué rico saludarlos nuevamente y estar reunidos para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante, un tema que con seguridad a todos nos toca. Antes de empezar, yo quiero invitarlo a usted. Si no tiene la Biblia en la mano, tiene unos segundos para ir y traerla. Y si ustedes la tienen en sus dispositivos, pues invito a que la abramos. Quiero aprovechar este momento para saludar a tantas personas que se han unido a través de estos medios virtuales y han empezado a ser parte de nuestra familia de la Confra Salitre. Bienvenidos nuevamente. Y con seguridad también podemos seguir invitando personas, amigos, familiares, que se unan a través de nuestro servicio dominical, de nuestros cafés en la mañana, en donde estudiamos la palabra. Bueno, amigos, sin más preámbulos, quiero que empecemos y los invito a que me acompañen con una pequeña oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Vamos, cierre sus ojos e inclinemos nuestro rostro al Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día, Señor, aún en medio de tantas dificultades con esta situación, pero no queremos pensar en ello, Señor. Queremos pensar en ti, reflexionar en tu palabra. Y hoy, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe en este tiempo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, tu palabra viva, hablando de manera personal a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra, estudiarla y escuchar de viva voz, Señor, tu voz, tu palabra, Señor. Gracias te damos. Y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, ya tenemos la Biblia en nuestras manos y quiero hacer una pregunta de entrada. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? De pronto algunos dirán, no, yo hace como un año no peco. Algunos dirán, no, hace como un mes tal vez. Otros estarán diciendo, no, yo creo que esta semana no pequé. Bueno, quiero que reflexionemos cuándo fue la última vez que pecamos. Porque es importante que reflexionemos qué es lo que a cada uno de nosotros nos está cargando. Hoy vamos a hablar de esas luchas que tenemos, de esas luchas internas que tenemos y contra quién o contra qué estamos nosotros luchando. ¿Cuándo fue la última vez que usted pecó? ¿Cuál o cuáles son esos pecados con los cuales usted lucha a diario y siente que no puede vencer, que usted lleva peleando mucho tiempo y nada, y sigue, y sigue, y sigue? Mire, todos pecamos, todos, absolutamente todos. Muchas personas creen que porque no matan a alguien o porque no roban, o hay personas que dicen, no, es que yo no le hago mal a nadie. No, de eso no se trata. Todos tenemos luchas. Y cuando hablo de pecado, no es por escandalizarnos de hablar de ese tipo de pecados. Generalmente a los hombres dicen, no, es que mi lucha es contra el tema de las mujeres, contra la pornografía, contra el adulterio, contra la fornicación. Algunas otras personas dirán, no, es que mi lucha es la mentira, mi lucha es el orgullo, la ambición. No estamos también luchando contra algo adentro que es el odio, el egoísmo, los celos, las envidias. Pues bien, de eso es que quiero que hablemos esta mañana. No quiero que hablemos y no piense que vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar de cómo vencer el pecado. Si quieres saber cómo vencer el pecado, lo invito para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y yo quiero invitarnos a que abramos hoy en la carta de Gálatas, capítulo 5, y vamos a estudiar desde el versículo 16 hasta el versículo 26. ¿Qué nos dice acerca
de cómo vencer el pecado de esta carta. ¿Qué nos dice Pablo acerca de ello? Gálatas capítulo 5, vamos a estudiar versículos 16 al 26. Entonces, los invito a que leamos palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Qué tiene el Señor para decirme de cómo vencer el pecado? Pablo dice, así que les digo, empieza en el versículo 16 diciendo esto, así que les digo, esto inmediatamente nos debe trasladar para saber de qué viene hablando Pablo. Pues Pablo viene hablándole a los creyentes que vivían en Galacia, y les dice, mire, dejen de luchar por creer que pueden a través de la ley ser libres. La ley los esclaviza. Pero Cristo ha venido a esta tierra a liberarnos del pecado. Dios sabe perfectamente que nosotros somos pecadores por naturaleza. ¿Y por qué? Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y los que han creído en Jesucristo tienen dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu Santo. Y Pablo viene a decirles a ellos, mire, Cristo ha venido a liberarnos. En Cristo hay libertad. En Cristo podemos estar tranquilos, vivir en paz. Si nos dejamos guiar por Jesucristo, vamos a vivir libres del pecado. Pero si ustedes, les dice Pablo, ustedes se esclavizan a la ley, pues van a vivir mucho tiempo tal vez de amargura, porque es que el que pretende zafarse del pecado, librarse del pecado cumpliendo la ley, va a vivir esclavizado de la ley. No, les dice, Jesucristo viene a liberarnos del pecado. Hay libertad en Cristo. Y entonces viene Pablo diciendo en el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. ¿Cómo ganarle la guerra al pecado? Lo primero que nos dice Pablo es andando por el Espíritu. Andando por el Espíritu. ¿Qué significa andar? Esta es una palabra que utilizaban los griegos, andar, para hacer referencia de que era en todo momento aquellas personas que caminaban de aquí para allá y de allá para acá. Andar en todo momento. Por eso Pablo les dice, vivan por el Espíritu. Vivan, anden, otras versiones dice. Anden en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que nos dice Pablo. Entonces la primera clave para ganarle la guerra al pecado es andando en el Espíritu. Y Pablo cuando empieza diciendo aquí en el versículo 16, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, está aquí sacando a la luz que nosotros tenemos deseos pecaminosos, deseos de la carne, deseos que son completamente diferentes de unas personas a las otras. Tal vez esa lucha que usted tiene es diferente a la mía. Tal vez esa lucha que usted tiene es diferente de la persona que tiene usted a su lado. Con seguridad, muchos lucharán contra la mentira. Muchos lucharán contra su mal genio. Muchos lucharán contra su carácter. Muchos lucharán contra la envidia, contra el egoísmo. Eso los carcome, eso nos carcome. Mire, este tema es para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa es nuestra lucha diaria. El pecado es parte de la condición humana. Es parte. O sea que todos nosotros tenemos en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Somos de naturaleza pecaminosa. ¿Y saben qué? Nuestras obras
reflejan esa naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo sigue diciendo, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Entonces, hay una lucha interna. Y les digo una cosa, hay una buena noticia. Si usted siente que hay una lucha interna con el pecado, vamos por buen camino. Si usted no siente que hay una lucha interna, hay dos posibilidades. O que usted ya no está en esta tierra, o que realmente no ha empezado a caminar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué hay una lucha interna? Como decía, todos tenemos naturaleza pecaminosa. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, Jesucristo entra en la vida del creyente y empieza a habitar en esta persona el Espíritu de Dios. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos, yo me iré, pero les dejaré al Espíritu de Dios. No estamos huérfanos. Hace 8 días Alberto nos compartía, no estamos huérfanos. El creyente no está huérfano. Tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Pero para que el Espíritu Santo empiece a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, debemos empezar a tener una relación personal con el Señor. Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Todos tenemos deseos pecaminosos. Todos tenemos naturaleza pecaminosa, pero solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios, es decir, aquellas personas que han decidido seguir a Cristo, aquellas personas que han reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para salvarnos, que vino a esta tierra para recoger todos los pecados de nosotros, que vino a esta tierra a morir en una cruz y crucificar todos nuestros pecados allí y dejarlos allí, porque los dejamos en Él. Solamente aquellas personas tienen el Espíritu de Dios. Y solamente esas personas pueden luchar, tener esa lucha interna, esa lucha diaria entre la naturaleza pecaminosa, entre nuestra naturaleza pecaminosa y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo entonces dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Continuemos con el versículo 19. Aquí empieza a hablar Pablo acerca de las obras, de esas obras que hay dentro de esa naturaleza, o mejor, de las obras que produce la naturaleza pecaminosa. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Algunos dirán, no, eso no me toca a mí. Miren, hay pecados que solamente lo sabe usted y Dios. Hay pecados que solamente conoce solamente Dios y yo. Ustedes tal vez me ven o nosotros vemos caras, pero los corazones que hay en el corazón de esas personas no lo sabemos. Y sigue diciendo Pablo con una lista, dice idolatría y brujería. Yo no tengo ídolos. ¿Seguro? A veces nosotros creamos nuestros propios ídolos. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero a veces los idolatramos. Hay personas que nos gusta mucho el fútbol y nos dejamos llevar de la pasión del fútbol. ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo cosas por encima de Dios. Ojo, ojo, porque son parte de nuestra naturaleza, pero un creyente, un seguidor de Cristo, debe tener cuidado. No puede estar por encima de la naturaleza pecaminosa, por encima del espíritu. Y sigue diciendo, odio,
discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Vivimos momentos, aparte de esta pandemia, tensos. Yo no quiero meterme en ningún tema que pueda crear polémica, pero muchas veces nosotros preferimos participar en opiniones, en rivalidades, en contiendas, cuando nosotros estamos llamados es a orar. Cuando nosotros estamos llamados a ser seres de paz. ¿A quién estamos siguiendo? Al príncipe de paz. Estamos llamados a ser seres de luz. Jesús es la luz. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Entonces nos damos cuenta que tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Anden por el Espíritu. ¿Cómo vencer ese pecado? Lo primero es andando por el Espíritu. Dentro de nosotros hay esa lucha entre la carne y el Espíritu. Dentro de la vida del creyente está esa lucha, esa oposición. Me hace acordar mucho, hay algunas películas o programas de televisión que muestran a una persona y aquí muestran a un angelito y aquí el diablo. Yo no creo que eso esté aquí y aquí. Yo creo que está aquí. Esa lucha. Y la buena noticia es que si hay lucha, vamos por buen camino. Entonces, ¿cómo saber que estamos luchando? ¿O cómo llegar a ese momento, a ese estado de lucha? Pues bien, si el creyente, si el seguidor de Cristo quiere vencer el pecado, tiene que pasar por la lucha. ¿Y cómo logro luchar? Teniendo comunión, teniendo relación personal con el Señor. ¿Qué es andar por el Espíritu? Me dirán ustedes. Pues andar por el Espíritu es que haya menos posibilidades de que la carne gane las luchas, que la carne gane la guerra. Está el pecado, pero está el Espíritu. Y si hay lucha y hay oposición, qué bueno. Pero lo importante aquí es que el Espíritu esté encima de nuestra naturaleza pecaminosa. A mayor intimidad con el Señor, más fuerte es la lucha y hay mayor conciencia, hay más conciencia de pecado. Por eso les preguntaba a ustedes cuando empezamos, ¿cuándo fue la última vez que usted pecó? Aquellos que pensaron y pueden estar diciendo, no, yo hace rato no peco. ¿Ya pecó? ¿Ya pecó? Tal vez hay personas que no necesitan sacar un revólver para matar a una persona. Hay personas que matamos con la mirada. Acuérdese lo que dice Jesús. Si tienes odio en tu corazón, si miras mal a una persona, si deseas la muerte, ya has asesinado. No se necesita ir a acostarse con otra persona. Con la sola mirada y desearla en su corazón, ya has cometido adulterio. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de qué somos hechos. Y cuando nos damos cuenta de qué somos hechos, realmente nos damos cuenta quiénes somos. Y nos damos cuenta cómo estamos dañados por dentro, cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos damos cuenta de cómo nuestra naturaleza pecaminosa y nos damos cuenta es cuando estamos cerca del Señor, porque entre más cerca del Señor nos damos cuenta cuán más inmundos somos. Hay más conciencia de pecado. Señor, no merezco estar a tu lado, no merezco estar en tu presencia.
Señor, mira este pecado que cargo. Pues el Señor dice, traigan a mí esas cargas y yo les daré descanso. Jesús eso es lo que busca, que no luchemos solos, que esa lucha diaria no la vamos a ganar solos. El que pretenda ganarla solo, le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Tu venida es en vano, no me interesa. Eso es pecado. Jesús quiere que nosotros luchemos a diario, pero con Él. Con Él. Entonces, ¿cómo ganar esa lucha? Andando en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Abandonar las obras del mundo. Pero no abandonarlas por mi propio esfuerzo, sino es con la ayuda del Espíritu. Iniciar un proceso de transformación guiados por el Espíritu. Por eso dice en el versículo 22, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. Mire, de la carne habla que son obras, pero el Espíritu dice que es el fruto. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso. ¿Y qué es el fruto? El fruto se evidencia con la presencia del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces la lucha la ganamos es andando en el Espíritu. Hay personas que tenemos pecados visibles, pero que hay en nuestro corazón también. Dios trabaja cuando lo dejamos trabajar. Un creyente puede estar diciendo, Señor, pero es que tú no me has ayudado a vencer el pecado. ¿Lo estamos dejando trabajar? ¿Estamos alimentando esa relación con el Espíritu para que se encargue de nuestras luchas diarias? Tal vez no. Pues es el momento de decir, manos a la obra. Y Espíritu de Dios, ayúdame. ¿Y qué tengo que hacer? Empezar a tener esa relación a través de la palabra, a través de la oración, a través de congregarnos. Congregarnos es ir a un sitio. Congregarnos es rodearnos de personas y en medio de la virtualidad llamarnos, preguntarle al otro o confesarnos. Tener una persona con la cual pueda yo llamar y decirle, mira, tengo esta lucha, ayúdame a orar. Cuando nosotros confesamos nuestras luchas, le quitamos fuerza al pecado. Estamos empezando a derrotar al enemigo. Y esa es la invitación, andar por el Espíritu, guiados por el Espíritu. No es luchar solos. Jesús vino y Él quiere que nosotros luchemos. Entonces, mis amigos, quiero recordar unas palabras que decía Pablo en Romanos. Y decía, sabemos, eso es Romanos capítulo 7, versículo 14 al 19, dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo está diciendo que en él habita un pecado. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos creemos santos? Todos tenemos naturaleza pecaminosa. Y lo primero que debemos hacer para vencer el pecado es andando por el Espíritu, entregando nuestra vida al Espíritu, entregando esos pecados que llevamos dentro y que tanto nos atormentan. Solos no podemos. Jesús dijo, les dejo al Consolador, al Espíritu de Dios. Y solamente los creyentes, quienes han decidido seguir a Cristo y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, tenemos al Espíritu. Pero lo tenemos. ¿Qué debemos hacer? Alimentarlo. Pasar tiempo con el Señor, estudiar la palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces no luchemos solos. Si somos guiados por el Espíritu, somos libres. Y ya no estamos en la ley. Ya no es una lucha por cumplir la ley.
Jesús nos hace libres. Esa es la buena noticia. Entonces todos a luchar. Vamos a vencer ese pecado. ¿Y cómo? Andando por el Espíritu, alimentando al Espíritu de Dios, teniendo una relación personal con Él, en comunión. Recordemos que a mayor intimidad con el Señor, más fuerte la lucha. No importa, vamos a luchar. Y vamos a ganar esa batalla. Vamos a ganar esa guerra. Porque somos hijos de Dios. Y vamos a dar testimonio. Que no se nos noten las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Que se nos note el fruto del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, andemos en el Espíritu. Y cuando nos acercamos, vamos a reconocer cuáles son esas luchas internas escondidas que tal vez ni nos damos cuenta que la tenemos. Amigos, vamos a luchar. Lo segundo, de cómo vencer el pecado, de cómo ganarle la guerra al pecado, es entregando nuestro pecado en la cruz. Leamos el versículo 24. Dice, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Muy gráfico y práctico. Pablo nos está dando aquí la fórmula. Primero, anden por el Espíritu. Y ahora dice, crucifiquen esos pecados en la cruz. ¿Qué significa crucificar nuestros pecados en la cruz? Es llevar mi odio, llevar mi envidia, llevar mis celos, llevar el juzgar a otros, llevar mi ambición, llevar todo eso que me está carcomiendo, llevar todo eso que me está matando por dentro a la cruz. Jesucristo vino a morir en una cruz para llevarnos todos nuestros pecados, para llevar todo el pecado de la humanidad. Entonces, si yo no llevo mi pecado a la cruz, le estoy diciendo al Señor, no, ¿para qué viniste? Él vino a morir por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. ¿Qué debemos hacer? Crucificar nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo se hace eso? Señor, tengo esta carga, tengo este pecado. Llevárselo a la cruz, confesarlo con nuestra boca. Decirle en esos momentos de intimidad, Señor, tengo este pecado, ayúdame. Tener un amigo de oración, un amigo en que yo le pueda decir, mire, tengo esta carga, ayúdame. Llevarlo a la cruz significa eso. Entender que en esa cruz están mis pecados y entender que Jesús me perdona. Entender que Jesús me libera. Entender que tengo posibilidades de vivir libres de pecado. Cuando entiendo que yo debo crucificar mis pecados en esa cruz. En esa cruz. La cruz es lo más hermoso que nos puede pasar. ¿Saben por qué? Porque es el camino a la libertad. Es el camino a la vida eterna. No dejemos la venida de Jesucristo a esta tierra en vano. La segunda fórmula para vencer el pecado es entregando nuestro pecado en la cruz. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Tenemos pasiones y deseos que nacen de nuestro corazón y que dañan nuestra vida. ¿Qué hacer? Crucifiquémoslos. Entreguémoselos al Señor. No necesitamos hacer nada por nuestras fuerzas. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Pensar que nosotros podemos con nuestras fuerzas es no reconocer la obra de Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entregar nuestro pecado en la cruz. ¿Cómo vencer el pecado? Andando por el Espíritu. Y segundo, entregando nuestro pecado en la cruz. ¡Oh! Ser libres en Cristo. ¿Podemos vencer el pecado? Sí. Cuando le permitimos al Señor obrar en nuestra vida. Qué buena noticia.
los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Ir a la cruz me sana. El poder real de la cruz. La cruz tiene poder y nos sana, nos libera. Esa es la clave para el cristiano. Ya no tengo que cargar con mi pecado. Señor Jesucristo, mi yugo es pesado. Él dice que el yugo de Él es liviano. Caminemos juntos con el Señor y vamos a darnos cuenta qué tan liviana es nuestra vida. Es entregar nuestra debilidad, nuestra carne, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro odio, nuestros rencores, nuestra ira, nuestras adicciones. Tenemos adicciones. Adicciones no es solamente el drogadicto o el alcohólico. Hoy hay personas adictas a la tecnología, personas adictas a la pornografía, mujeres, niños. Estoy hablando a todos, porque aquí el Señor nos está hablando a todos. Tal vez algunos creerán, no, es que mi niño tiene 11, 12 años. No, muchachos, niñas. Incluso hay personas que dirán, no, yo ya soy adulto, ya soy una persona muy recorrida. Usted amigo, usted amiga. Todos tenemos luchas. Y debemos llevarlas a la cruz. Esto es buenas noticias. No crean que porque hablamos de pecado son malas noticias. ¡No! Jesús nos quiere liberar. Jesús quiere que nosotros andemos en libertad. Y Pablo nos está enseñando aquí, o Dios a través de Pablo, nos está enseñando de cómo vencer el pecado. Recordemos, andando por el Espíritu y entregando nuestro pecado en la cruz. Jesús te ama. Jesús me ama. Jesús nos ama. Y vino a morir en esa cruz, cargando su pecado, soportando todo el pecado de la humanidad y soportando ese momento tan duro para él y tan difícil para él, que fue la separación de su padre de él. No lo dejemos colgado en la cruz. Él resucitó para que usted y yo, al llevar nuestro pecado en la cruz, resucitemos y tengamos vida eterna. Ese es el triunfo. Entonces, todos son buenas noticias. Todos son buenas noticias. Qué hermosa es la palabra. Qué hermosa es la palabra cuando nos habla así. Vamos a vencer el pecado. Vamos a vencer el pecado. Y el texto